Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 358. Regreso a la Academia Real. Después de mi encuentro con Hiebe Haldensel, participé en las reuniones de invierno. Esto significaba conocer a los nobles que Ferdinand y Rillarda habían seleccionado, asistir a las fiestas de té organizadas por los miembros de la facción de Florencia, y escribir las historias que recordaba para convertirlas en libros románticos que probablemente les gustarían a Elvira y a sus amigas. Ya había ido a la sala de juegos de invierno con Charlotte y había hablado con Moritz sobre los de primer año. Los ley nobles solían tener dificultades con la geografía y la historia, ya que tenían pocas oportunidades de ver mapas y cronologías, por lo que habíamos hablado de incorporar estas materias a la sala de juegos de invierno. Incluso le había dado a Moritz una de las guías de estudio que había hecho para los primeros años de este invierno. Una vez que los niños recibieran estas muestras, esperaba que su interés aumentara y que les resultara más fácil asistir a los cursos propiamente dichos. Milady, ¿tiene usted una reunión con Auberenfest programada para esta tarde?, me dijo Rillarda un día después del desayuno. Esto es bastante repentino. ¿Qué le habrá llevado a programar una reunión de forma tan abrupta y sin previo aviso? Recibió un informe de Wilfrid a primera hora de la mañana y quiere escuchar tus pensamientos. Algo debió de ocurrir en la Academia Real. Consentí la reunión antes de volver a la novela romántica de Elvira que estaba escribiendo. Tras el almuerzo, fui al despacho del archiduque. Al parecer, Ferdinand también había sido convocado, ya que estaba leyendo en una pizarra cuando llegué. He oído que has recibido un informe de Wilfrid, dije. Sí. Aunque no era tanto un informe como una súplica para que volvieras, respondió Sylvester, entregándome el informe en cuestión. Empecé a mirarlo por encima. Casi todos los estudiantes de Erenfest habían terminado sus clases, y la Academia Real estaba entrando de lleno en la temporada de convivencia. Los de nuestro ducado habían recibido hasta el momento casi el doble de invitaciones a fiestas de té en comparación con el año anterior, y había un gran número de preguntas flotando sobre nuestras tendencias. Las chicas estaban tan interesadas en las horquillas y los rincham como había esperado, hasta el punto de que a Wilfrid y sus asistentes les resultaba bastante incómodo estar rodeados cada vez que asistían a las fiestas del té. Si estas fiestas del té están llenas de chicas, ¿por qué asiste a ellas el propio Wilfrid en lugar de enviar a Brunilde o a Lieseleta? Pregunté. Porque dirige las invitaciones a todos los candidatos a archiduque. Van dirigidas a ti, por supuesto, pero como no estás allí, Wilfrid se ve obligado a ir en tu lugar, explicó Silvestre. Entiendo. Tiene mis simpatías, entonces. De las palabras de Sylvester deduje que, de haberme quedado en la Academia Real, me habría visto obligado a asistir a una fiesta de té tras otra. Quizá la orden de volver a casa me había salvado en realidad. Wilfrid estaba sufriendo en mi lugar, pero, bueno, no había nada que pudiera hacer al respecto. Este es un informe sobre Dieter, dijo Ferdinand, entregándome el tablero del que había estado leyendo. Al parecer, Erenfest no había podido rechazar el desafío de Dunkelfelger a una revancha, por lo que los dos ducados habían acabado jugando otra partida. Erenfest perdió en un abrir y cerrar de ojos, por supuesto, carecían de mis estrategias, y sus principales combatientes, Angélica y Cornelius, estaban fuera. Al parecer, Raufen estaba tan decepcionado que preguntó de plano cuándo volvería. El profesor Raufen ha olvidado que no soy un aprendiz de caballero, ¿verdad? La fiesta del té entre primos, es decir, la fiesta del té con Arensbach y Fremeltag, también había tenido lugar. Al parecer, De Tiende había preguntado agresivamente por qué las notas de Erenfest se disparaban y por qué el matrimonio de Lamprecht había acabado siendo rechazado, además de hacer varias preguntas sobre nuestras tendencias. Esto no presagia nada bueno para la conferencia de archiduques,
observó Ferdinand. Puedes repetirlo, coincidió Sylvester. Tendremos que seguir de cerca los movimientos que hagan Arensbach y la antigua facción de Verónica. También según el informe, Rudiger de Fremeltag había preguntado indirectamente si ya estaba comprometida. Detlinde había preguntado lo mismo sobre Wilfrid, que había conseguido evitar ambas preguntas diciendo que probablemente tendríamos respuestas contundentes para la conferencia de archiduques de esta primavera. ¿Significa esto que voy a recibir una propuesta de Fremeltag? Pregunté, secándome una lágrima de alegría mientras releía el tablero una y otra vez. Sería la primera propuesta de mi vida, incluso incluyendo mis días como Urano. Ferdinand suspiró y me arrancó la pizarra de las manos. ¿Por qué te haría eso feliz?, preguntó. Están tratando descaradamente de asegurar tu maná. ¿Cuántos libros tiene Fremeltag en sus bibliotecas? Pregunté. ¿Tiene más libros que Ehrenfest? No es que quiera aceptar la propuesta. Solo tengo curiosidad. Me gustaría una lista de todos sus libros, si es posible. Ferdinand me miró fijamente, con los ojos llenos de dudas. Si sigue imprimiendo como hasta ahora, pronto les dejaremos en la cuneta a pesar de todo. Es cierto. Entonces, Sylvester, puedes ir rechazando la propuesta de Fremeltag para mí. Rosamine, ¿es eso lo único en lo que te vas a centrar? Ladró Sylvester con incredulidad. ¿No hay otras cosas de las que deberías preocuparte? Esto no es algo que se decida en base a cuántos libros tiene el pretendiente. Ya has sacado esta tontería antes, dijo Ferdinand con una burla despectiva. No me gustó mucho su actitud, pero tenía razón. ¿Había algo más importante que la cantidad de libros que tenía una persona? No. Absolutamente no. Olvídate de la propuesta de Fremeltag. Esto es en lo que tienes que centrarte. Ferdinand señaló un párrafo concreto de la pizarra. En él, se describía a Anastasios esperando impacientemente mis regalos, mientras que se señalaba que Eglantine me había invitado a una fiesta de té para presentarme a sus amigas. Prefiero fingir que no he visto esto y dejárselo todo a Wilfrid, murmuré. Anastasios no me esperaba a mí, sino a la horquilla y las composiciones, y una fiesta de té con las amigas de Eglantine significaba socializar con hijas ricas de ducados de alto rango. Ya había perdido toda mi confianza porque todos decían que carecía de todo sentido de la socialización, no quería arrojarme al fuego precisamente ahora. Sylvester asintió con la cabeza, tras escuchar mi murmullo. Sé cómo te sientes, pero son invitaciones directas, así que eres tú quien tiene que asistir. Wilfrid ya las ha rechazado 3 veces en tu ausencia. Si no tenemos al menos una fecha para tu regreso, va a sufrir mucho. Ferdinand, ¿cuándo piensas enviar a Rosamine de vuelta? Con todas las miradas puestas en él, Ferdinand se golpeó la sien. El próximo día de la Tierra. He terminado toda la recopilación de información que pienso hacer, y para entonces Justus tendrá un poco más de margen de maniobra. ¿Margen de maniobra para hacer qué? Pregunté, sin saber qué tenía que ver Justus con mi regreso a la Academia Real. Sin embargo, antes de que Ferdinand pudiera responder, Karstedt habló con una expresión conflictiva. Ha sido asignado para servir como asistente de Traugott. Traugott tiene otros asistentes, ¿verdad? ¿Por qué Justus? ¿Y Ferdinand, cómo pudiste prestárselo a Traugott, de todas las personas? Ni siquiera me lo prestaste, dije, mirando a Ferdinand con todo el disgusto que pude murmurar. La mitad de la culpa es tuya, replicó él, devolviéndome la mirada. Nuestra furiosa contienda de miradas solo se interrumpió cuando Karstedt volvió a hablar, con un aspecto tan conflictivo como antes. Rosamine, Traugott fue prácticamente obligado a dimitir, ¿recuerdas? Karstedt continuó explicando cómo Rillarda, en un arrebato de ira, se había tomado tiempo libre específicamente para quejarse a los padres de Traugott por lo que había hecho. Después de reñirles por su incompetencia en la crianza de un niño así, había calificado el hecho como un desastre para toda la casa y había convocado a todos, Karstedt y Bonifatius incluidos, a una reunión familiar sobre Traugott. Mi padre se enfureció tanto como Rillarda cuando se enteró de lo que había hecho Traugott, continuó Karstedt. Una vez que las conversaciones finalmente terminaron, le dio una dolorosa charla. Extraño.
Elegí que dimitiera en lugar de despedirlo porque supuse que eso minimizaría el impacto en su familia. Dimitir tiene menos impacto que ser despedido, pero sigue causando ondas, contestó Karstedt mientras me acariciaba suavemente la cabeza. Por no hablar de que dijiste que no lo mandaran al templo, ¿recuerdas? Nuestra casa tuvo que ocuparse del asunto de forma independiente, y nuestra decisión fue asignarle un asistente de nuestra casa. Tenemos la intención de volver a enseñarle la mentalidad que se espera de un archinoble al servicio de la familia archiducal desde la base. Pero Justus es un erudito. ¿Puede hacer trabajos de asistente? Pregunté. Sabía que Justus era un erudito hábil, con su afición a reunir información y a recuperar todo tipo de datos, pero ¿sería capaz de servir diligentemente a un lord o lady? Por supuesto que puede, dijo Sylvester con una sonrisa. Justus es el asistente que Ferdinand trajo a la Academia Real en su día. Miré a Ferdinand, sorprendida. Él asintió. Por el momento, solo utilizo sus servicios como erudito, pero también es mi asistente. Se convirtió en aprendiz de asistente bajo la instrucción de Rillarda, pero tengo entendido que también tomó clases de erudición en la Academia Real según sus propios intereses. Fue él quien me informó de que podía tomar varios cursos a la vez. Hoy he sabido que Justus es el responsable de todas las leyendas que rodean a Ferdinand. Justus reeducará a Traugot, te vigilará, reunirá información dentro de la Academia Real, e informará a Ehrenfest, todo a la vez. Pondrá una cantidad desproporcionada de atención en la recopilación de información si uno no lo vigila a su vez, pero con Rillarda allí, no deberíamos tener nada que temer. Imagino que esto le hará estar terriblemente ocupado, pero podría hacer que entrenara también a los aprendices de eruditos, pregunté. ¿Entrenar a los aprendices de eruditos? Repitió Sylvester, parpadeando sorprendido. Me refiero a los eruditos que criaré para la imprenta y la industria del papel. Pronto seleccionaré a los lay eruditos y med eruditos que tendrán que hacer negocios con los plebeyos, y necesitarán un archierudito que los dirija, ¿no? Y su trabajo es un asunto de gobierno, así que no necesitarán eventualmente formar una conexión con el próximo archiduque. Todavía no se sabía quién sería el próximo archiduque, y mi intención era formar también a uno de los eruditos de Melchior para después de su bautismo. Sylvester se quedó pensativo. No es mala idea, pero así solo conseguirás aprendices. También querrás un archierudito que los mantenga en orden. ¿Alguna recomendación de un archierudito que pueda dirigirlos a la voluntad de Rosemain? Preguntó Sylvester, mirando a Ferdinand. Los ojos de Ferdinand se desviaron por un momento antes de dar su respuesta. Pocas cosas son más difíciles que deducir las intenciones de Rosemain. Parecía que no se le había ocurrido a nadie. Hubo un breve silencio, que solo se rompió cuando Karstedt aplaudió de repente. ¿Qué tal Elvira? Sugirió. Si arbitrar entre Rosemain y los archinobles será una parte importante del trabajo, ella parece perfecta para ello. No puedo negar que Elvira mostró un gran interés por la imprenta mientras Rosemain dormía, y la incorporó activamente a Haldensel. También tendrá más conocimientos que los demás eruditos, reflexionó Ferdinand. Estoy de acuerdo, es una candidata perfecta para el papel. Los ojos de Sylvester comenzaron a brillar. Muy bien. Veamos lo que piensa, entonces. Está lo suficientemente interesada en la imprenta como para empezar a hacer sus propios libros. Ahora que nuestros hijos han crecido, le vendrá bien volver a trabajar de erudita, dijo Karstedt. Y con ello, el tema pasó a ser el de confiar a Elvira la organización de la imprenta y la fabricación de papel. Sabía que era una excelente erudita, y me tranquilizaba saber que se encargaría del trabajo por mí, aunque también era motivo de gran preocupación. Si le doy rienda suelta a madre, tengo la sensación de que podría establecer una escuadra de hacer libros sobre Ferdinand y corromper las industrias desde dentro. Oh, bueno. Karstedt lo había sugerido, Ferdinand estaba de acuerdo y Sylvester lo había aprobado. Elvira podía hacer lo que quisiera con toda su habilidad. Teniendo en cuenta la personalidad de Justus, me preocupa un poco que críe aprendices de erudito, me dijo Ferdinand. Sin embargo, esta será tu única oportunidad de tomarlo prestado con el fin de formar eruditos para la imprenta. Aprovecha al máximo mientras puedas.
se decidió que yo partiría a la Academia Real para socializar el próximo día de la Tierra. Ferdinand iba a volver al templo mientras tanto, pero se me indicó que permaneciera en el castillo un poco más para adaptarme a la socialización en la medida de lo posible. Eso dice él, pero no me encontraré con ningún noble sin Ferdinand, además de que el alboroto de mamá por las fiestas del té se ha calmado. Pasé los días hasta mi partida visitando la sala de juegos de invierno y cosiendo con Charlotte. Solo faltan 3 días para que te vayas, dijo ella. Te echaré de menos cuando te vayas, hermana. Esta vez no estaré fuera tanto tiempo, Charlotte. Tendría una semana para asistir a las fiestas del té antes de que el torneo interducado y la ceremonia de graduación pusieran fin a mi primer año en la Academia Real. En total, estaría fuera 2 semanas como máximo. Haré todo lo posible para elevar el rango de nuestro ducado lo más posible por el bien de tu próximo primer año, le dije a Charlotte. Por favor, de prioridad a descansar, hermana. Y si quieres decir que actúas por mi bien, me gustaría que me dejaras al menos algo para conquistar por mi cuenta. A este paso, mi hermano y tú se llevarán toda la gloria, respondió ella con las mejillas hinchadas. Si subimos demasiado el promedio de las notas durante el primer año, solo se le complicarían las cosas a Charlotte cuando entrara en la academia el año siguiente. Nunca había pensado en dejar espacio para que Charlotte se luciera e impresionara a los demás. Un ordonance entró volando en la habitación mientras practicaba el bordado con Charlotte. Repetía un mensaje de Ferdinand 3 veces. Hemos recibido noticias de la compañía Gilberta de que han terminado la horquilla y desean conocer su opinión. Les he dicho que la traigan mañana por la tarde, así que tendrás que estar aquí para entonces. Voy a ver a Turi. Concluido su deber, el ordonance volvió a ser una piedra fea y amarilla. Le di unos ligeros golpecitos con mi estapé y dije entendido como respuesta, tratando de contener lo mejor posible la emoción que brotaba de mi voz. Tras escuchar el mensaje de Ferdinand, Otilie se fue a decirle a Ela que se preparara para salir hacia el templo, mientras Rillarda empezaba a cubrirme con ropa de abrigo para que pudiéramos partir de inmediato. No puedo creer que Ferdinand te haga ir hasta el templo para esto. ¿No podías simplemente enviar la horquilla al castillo? Tiene que aprender a ser más considerado, resopló Rillarda. En realidad, Ferdinand estaba siendo considerado, aunque Turi aún no estaba lista para ir al castillo, y yo quería verla a ella, no a la compañía Gilberta. Esta es una horquilla encargada por la realeza, le expliqué. Tendré que examinarla antes de que la vea a Oberenfest para que la haga rehacer, si es necesario. Se toma demasiado trabajo, mi lady. Así es, hermana, replicó Charlotte. Todavía no estás bien, ¿recuerdas? Había dejado de bordar y ahora me miraba con reproche mientras entregaba sus herramientas de costura a un ayudante. Te agradezco mucho que te preocupes por mí. Volveré al castillo mañana después de revisar las horquillas. Al fin y al cabo, me voy a la Academia Real este día de la Tierra. Rillarda, puedes preparar mi partida mientras estoy fuera. Tenemos mucho equipaje de Ferdinand, ¿no? Supongo que habrá aún más cuando regrese del templo, dije. Sin duda descargaría sobre mí una tonelada de documentos y herramientas mágicas de Irchur. Rillarda se rió, quizá recordando la cantidad de equipaje que Ferdinand había traído al castillo. Oh, sí. Puedes dejarme eso a mí. Todo estará listo. Y así, me dirigí a la entrada del castillo con mis caballeros guardianes. Al parecer, Rillarda había contactado con Norbert, ya que estaba allí dando instrucciones a algunos sirvientes. Miré a mis caballeros guardianes. Cornelius, Leonore, ambos deberán prepararse para nuestro regreso a la Academia Real este día de la Tierra. Entendido, Lady Rosemaine. Con eso, regresé al templo con Damuel y Angélica tomando la delantera. Por fin tenía la oportunidad de ver a Turi, pero Ferdinand estaba sentado con nosotros por alguna razón. Tal vez pensó que no podía confiar en mí con esto, teniendo en cuenta que esta horquilla se estaba haciendo para la realeza. ¿Por qué está siendo un pesado y tratando de arruinar este momento? Lo último que quería era que Ferdinand asustara a Turi con sus duras palabras y su rostro inexpresivo. Tenía que servir de dique para protegerla. Y así, con esa determinación en mi corazón, lo miré con toda la intensidad que pude reunir.
¿A qué se debe esa expresión de desagrado?, preguntó, con cara de satisfacción mientras bebía el té que Fran le había dado. Estoy disgustada, pero esta es principalmente la cara de una mujer que ha endurecido su determinación. Solo percibo hostilidad y temor. ¿Cuántas veces tengo que decirte que aprendas a controlar tus emociones?, preguntó, pellizcando mis mejillas. La cara de miedo que pude poner se desvaneció en un instante cuando las lágrimas brotaron de mis ojos. A diferencia de Benno, Ferdinand nunca se contenía, así que sus pellizcos dolían de verdad. Me tapé las mejillas con las manos para evitar más ataques, momento en el que oí a Gil llegar al primer piso y al grupo que le acompañaba empezar a subir las escaleras. Sumo sacerdote. Este es Otto, el que heredó la compañía Gilberta. Y esta es Turi, la artesana de horquillas personal de Lady Rosemaine, dijo Benno. Era la primera vez que se encontraban con Ferdinand, por lo que era necesario que les presentara a ambos. Se adelantaron y se arrodillaron por turnos. Que esta reunión, ordenada por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida, sea bendecida, dijeron. Bendigo este día desde el fondo de mi corazón. Que la guía de Wigelieve lleve a la compañía Gilberta a cotas cada vez más altas, respondió Ferdinand, bendiciéndolos. Me alegro mucho de que Lady Rosemaine esté bien, dijo Turi una vez que ella y Otto se pusieron de pie. Tenía un aspecto sorprendentemente maduro para alguien que solo tenía 12 años, llevaba el pelo recogido en una gran trenza, como antes, pero ahora llevaba el uniforme de aprendiz de la compañía Gilberta. Ya no había ni rastro de la enérgica niña que solía correr por el bosque. Turi siempre había crecido rápido, pero en solo 2 años, sus piernas se habían vuelto largas y delgadas, y habían aparecido visibles protuberancias en su pecho. La juventud de su rostro había desaparecido, y se parecía mucho más a mamá que antes. Se movía con tranquila elegancia. No había nada de la hermana que yo conocía en su forma de comportarse, de hablar o de hacer reverencias a los nobles. Mientras me tambaleaba por la conmoción que supuso que me echaran en cara mis 2 años de ausencia, Turi me miró, con sus ojos azules arrugados en una cálida sonrisa. Su expresión parecía decir por sí sola, ha pasado tanto tiempo. Te he echado de menos, y el amor que desprendía relajó la tensión de mi cuerpo. Este es el producto pedido, dijo Benno. Sus palabras empujaron a Turi a abrir delicadamente la caja de madera que había sobre la mesa. Enseguida me di cuenta de la experiencia que había adquirido. Ya no había rastros de torpeza ni de incomodidad en el movimiento de sus dedos. La horquilla que sacó estaba hecha con un coralí de color rojo cálido, el color divino de Geduld, la diosa de la tierra. La gran flor estaba rodeada de flores blancas más pequeñas, así como de lianas verdes que evocaban imágenes de la llegada de la primavera. Cada pétalo tenía curvas suaves y fluidas, y alrededor de cada flor había un encaje decorativo. Incluso el hilo era elegante. Era, sin duda, la mejor horquilla de aspecto majestuoso que había hecho Turi. Podía imaginarme fácilmente a Eglantine llevándola, y como complementaría perfectamente su cabello dorado. Es espléndido, dije, suspirando de asombro. Ferdinand asintió satisfecho. Esto servirá sin problemas. Bien hecho, compañía Gilberta. Recibir los elogios de Ferdinand, a pesar de la perpetua mirada de miedo que tenía, fue suficiente para aliviar la tensión que sentía Turi. Está excesivamente bien hecho, añadí. Seguramente les dará una gran alegría tanto al príncipe Anastasius como a Lady Eglantine. Su talento ha crecido mucho en los últimos años. Estoy sorprendida. Se lo agradezco, respondió Turi. He traído humildemente una horquilla para usted también, Lady Rosemaine. Me tendió una horquilla de resorte que, al parecer, había hecho para mí. Inmediatamente opté por comprarla, y me hice a un lado para ella como siempre hacía. ¿Me puedes poner la horquilla?, pregunté. Turi se acercó, observando cuidadosamente a Ferdinand con el rabillo del ojo. Sacó la horquilla que tenía en ese momento en mis trenzas y metió la nueva. Un poco de pelo se me había enganchado en el hombro en el proceso, así que lo apartó hacia atrás. ¿Me queda bien?, pregunté. La hice a su medida, Lady Rosemaine. Queda perfecto, dijo con un brillo travieso en los ojos.
Sonreí mientras intercambiábamos miradas, mientras Ferdinand observaba en silencio nuestra comunicación sin cambiar de expresión. Mi regreso a la Academia Real se produjo poco después de recibir las horquillas. Si en algún momento parece que Rosamine está a punto de hacer un nuevo alboroto, detenerla con todo lo que tengas, dijo Ferdinand a mis caballeros guardianes. Fueron los primeros en dar un paso hacia el círculo de teletransporte y desaparecer. Yo me iría con Rillarda. Sin embargo, antes de irnos, se enviaron la horquilla para Eglantine, la canción dedicada a la diosa de la luz, las cajas llenas de pequeñas botellas de prueba de Rincham, las cosas para Irchur y cualquier otro objeto restante. Seguiremos para ver el torneo interducado. Intenta no perder el control de ti misma. La moderación es la clave. ¿Entendido? Lo sé, Sylvester. Tengo que dejar tierra para que Charlotte conquiste cuando llegue, ¿no? Rosamine, ¿eres su aliada o la mía? Exclamó Sylvester, con los ojos muy abiertos. No entiendo el significado completo de tu pregunta, pero ¿no es natural que yo sea la aliada de Charlotte? Soy su hermana mayor, dije, hinchando el pecho con orgullo. Sylvester acunó la cabeza y gimió como respuesta. Ferdinand le dio a Sylvester unas ligeras palmadas en la espalda antes de mirarme con una mezcla de resignación y exasperación. No tiene sentido pensar en esto. A Rosamine no se le pasa absolutamente nada por la cabeza vacía ahora mismo, dijo. Grosero. Me paso todos los días ejecutando mis ideas y pensando en formas de ser la mejor hermana mayor para Charlotte. Sí, sí. Haz lo mejor que puedas por el bien de Charlotte. Pero no pienses en nada más que eso. En cualquier caso, le he dicho a Justus que reúna información. Llévalo contigo a las fiestas del té siempre que puedas. Los hombres tenían prohibido asistir a la mayoría de las fiestas del té, donde normalmente se compartían los secretos de las chicas. No era frecuente que pudiera llevar a Harmut y a otros eruditos masculinos. ¿Quieres que lleve a Justus a las fiestas del té? ¿Significa eso que? No me hagas decirlo. Tus suposiciones son correctas. Me estaban diciendo que hiciera que Justus se vistiera de chica para poder llevarlo a las fiestas del té, pero eso no llevaría a que la gente asumiera que era yo la que tenía un asistente travestido raro en lugar de Traugot. Soy yo, o Ehrenfest tiene una colección inusualmente grande de bichos raros. Está la profesora Irchur, Justus. No me gustaría que me consideraran entre ellos, dije, pensando en qué hacer si la gente empezaba a asumir que yo era rara por asociación. Ferdinand, Karstedt y Sylvester pusieron caras inescrutables. Quizá, a veces, la ignorancia sea una bendición, Ferdinand reflexionó. ¿Qué? Vete, dijo, apartándome con la mano. Me coloqué junto a Rillarda en el círculo de teletransporte, sintiendo el descontento, y sentí que el maná empezaba a moverse. Capítulo 359. Una semana de socialización. Llegas tarde, Rosamine, declaró Wilfrid. Me esperaba en el dormitorio con la cabeza alta, las manos en la cadera y los pies bien plantados en el suelo. Tenía el mismo aspecto que tenía Sylvester cuando yo había llegado al castillo, y también había dicho más o menos lo mismo. De tal palo, tal astilla. He vuelto, querido hermano. Pero recuerda que fueron Ehrenfest y Ferdinand quienes fijaron la fecha de mi regreso. Dirige tu ira hacia ellos, no hacia mí. Pero gracias a ti, he tenido que soportar algunos de los peores días de mi vida. Parecía que, una vez iniciada la verdadera socialización, Ehrenfest había recibido incomparablemente más invitaciones a fiestas de té que durante los años anteriores. Al no poder rechazar las invitaciones de los ducados de mayor rango, Wilfrid se había visto obligado a asistir y a no dar más que respuestas vacías y formales. También hubo más invitaciones de otros rangos y ocupaciones, todos los cuales querían saber más sobre nuestro ducado. Tener que asistir a más fiestas del té de lo habitual ya era bastante malo, pero recibir más atención significaba que los ducados de rangos similares eran aún más agresivos y curiosos. Los estudiantes de Ehrenfest, que hasta ese momento habían sido ignorados en gran medida, no tenían ni idea de qué hacer. Normalmente, Irchur sería la encargada de guiarles e instruirles como supervisora de su dormitorio, pero parecía que no iba a dejar su investigación bajo ningún concepto.
También hubo un lapso de tiempo considerable entre el envío de preguntas por parte de Ehrenfest y la obtención de respuestas. Wilfried me pidió que entendiera cómo se había quedado completamente aislado, con enemigos por todos lados y sin ayuda. Mira, sé cómo te sientes, pero eso no es del todo culpa mía. Si te vas a enfadar con alguien, no debería ser con la profesora Irchur, ¿no conmigo? Es porque socializaste con el príncipe Anastasius y Klassenberg. No me relacioné con ellos porque quisiera, me invitaron, y no tuve más remedio que acceder. ¿Los habrías rechazado? Estoy luchando precisamente porque no puedo rechazarlos. Evidentemente, la socialización con los ducados mayores se había puesto en pausa cuando Wilfried les dijo la fecha en que debía regresar. Rillarda sonreía al ver cómo intentaba transmitir desesperadamente lo mucho que había sufrido en mi ausencia. Wilfried, muchacho, si quieres tener una conversación así, ¿qué tal si primero buscamos un lugar para sentarnos? Tienes más cosas que decir a mi lady, ¿no? Eso es, intervino Judith, adelantándose. Yo también tengo mucho que hablar con Lady Rosemaine. Judith había sido la única de mis aprendices de caballero que había permanecido en la Academia Real. Inicialmente había planeado regresar a Ehrenfest y continuar su trabajo tan pronto como terminara sus lecciones, pero la revancha con Dunkelfelger lo había retrasado. Luego se vio envuelta en la socialización de la Academia Real por ser mi asistente, lo que frustró por completo su plan. Aprobé todas mis clases. Sin embargo, no me dejaron volver a Ehrenfest, así que no pude vigilarlos. No es que lo haya estropeado ni nada por el estilo, exclamó Judith, mirando de reojo a Wilfried. Él se limitó a encogerse de hombros como respuesta. ¿Cómo iba a dejarla volver a Ehrenfest? Parecía que el súbito aumento de las invitaciones a la fiesta del té, y las discusiones que las acompañaban, habían obligado a todos los de Ehrenfest a movilizarse, ya que de otro modo carecíamos de población para manejar la situación. Todo el mundo había necesitado terminar sus clases lo más rápido posible, desafiando y aprobando sus exámenes para ponerse en pie. Ya, dijo Rillarda. Guarda esas palabras para la sala común. Dada la salud de mi lady, las cosas solo empeorarán si se derrumba. Llevaré sus cosas a su habitación. Instó a Wilfried a avanzar con un ligero empujón en la espalda antes de dirigirse a mi habitación. Observé cómo Rillarda subía las escaleras, y fue entonces cuando me di cuenta de que alguien se cruzaba con ella al bajar, alguien de vivos ojos marrones y expresión realmente emocionada. Era Justus. Traugott también estaba allí, con aspecto de estar agotado mientras era prácticamente arrastrado detrás de él. Ha pasado demasiado tiempo, Lady Rosemaine. He oído que ha servido bien a la compañía Plantin, Justus. Sobrevivieron los 2 años que estuve ausente en gran parte gracias a ti, y por eso te doy las gracias. Espero que sigas sirviendo. Estoy siendo bendecido con experiencias inusuales gracias a usted, mi lady. Haré todo lo posible para estar a la altura de sus expectativas. Mientras hablaba con Justus, los ojos de Traugott vagaban como si intentara pensar en qué decir. Al final, se conformó con mirar al suelo. Su sonrisa feliz y confiada había desaparecido por completo, sustituida por una mirada abatida. Solo podía imaginar la severidad con la que su familia lo había regañado en Ehrenfest. Consideré si debía decirle algo a Traugott, pero antes de que tuviera la oportunidad, Justus le dio un fuerte codazo. Fue un movimiento rápido, y a juzgar por el gruñido que se le escapó a Traugott cuando aterrizó, había querido herir. La sonrisa cortés desapareció del rostro de Justus. En su lugar, miró a Traugott con una expresión tan fría que parecía pertenecer a otra persona. Traugott. ¿No tienes algo que decir? Preguntó. ¿Qué te pasa? Habla. Traugott apretó los dientes y se arrodilló lentamente ante mí, mientras se acunaba el costado donde le habían dado un codazo. Mi pensamiento superficial me llevó a ser impensablemente grosero. Lo siento mucho, Lady Rosemaine. Le pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Abrí la boca para perdonarle, pero Justus entrecerró sus ojos marrones y me detuvo. Traugott no merece palabras de compasión, Lady Rosemaine. Ha cometido pecados que no deben ser perdonados tan fácilmente. Mis otros asistentes asintieron con la cabeza.
Agradecí en silencio a Justus por haberme detenido antes de que pudiera perdonar reflexivamente a Traugot. En cualquier caso, milady, Lord Ferdinand me dijo el otro día que empezara a entrenar a los eruditos, ¿pero qué quiere exactamente que haga?, preguntó Justus. Necesito formar individuos que puedan apoyar la creciente industria de la imprenta. Para ello, necesitaré hombres que puedan relacionarse con los plebeyos y que sepan cómo funciona la industria. Pero, sobre todo, deben tener un talento latente para el trabajo de eruditos. Eso es lo que deseo que hagan ustedes. La forma en que Traugot nos seguía por detrás mientras entrábamos en la sala común le hacía parecer el asistente más que Justus. Ni siquiera podía decir nada al respecto, ya que Justus había sido enviado por su familia para ponerlo en forma. Tal vez ya había intentado quejarse, solo para recibir una paliza. Bienvenida, Lady Rosemaine. Hemos estado esperando ansiosamente su regreso. Los estudiantes en la sala común me saludaron cuando llegué, sus rostros se iluminaron positivamente de alivio. La socialización de este año debe haber sido tan dura como había dicho Wilfrid. Y así he vuelto, todos. He oído decir a Wilfrid que las cosas han sido difíciles en mi ausencia. Me gustaría saber qué ha pasado mientras estaba en Erenfest, dije. Luego escuché lo que todos tenían que decir, sin importar la edad o la facción, como hice en el templo. La verdad es que todavía no hemos celebrado ninguna fiesta de té para los candidatos a archiduque de otros ducados. Eso no tiene remedio, ya que ningún otro ducado necesitaba que ningún candidato volviera a casa para el ritual de dedicación, pero el año pasado, cuando no había habido candidatos a archiduque de Erenfest, las archinobles habían asistido sin problemas a las fiestas de té con otros ducados. Sin embargo, ahora que estaba aquí, se consideraba un insulto que enviaran invitaciones a los candidatos a archiduques de otros ducados. Esto hizo que nos quedáramos atrás a la hora de socializar con otros candidatos a archiduque. Imagino que hay una razón para ello, pero ¿por qué no organizaste tú mismo las fiestas de té, Wilfrid? No sé mucho sobre la celebración de fiestas de té, ya que normalmente los hombres no deben celebrarlas. También tenía que ocuparme de la socialización masculina. Ya tenía bastante con visitar todas las fiestas de té a las que nos invitaban los ducados de mayor rango. Para los hombres, la socialización consistía en celebrar y asistir a pequeños torneos de caza, o en demostrar su fuerza a través de juegos nobles como el Yewinen, mientras charlaban y compartían información. También se servía té y dulces, pero a diferencia de las fiestas de té para las chicas, estaban lejos de ser el evento principal. Wilfrid se había visto obligado a seguir el ritmo de la socialización masculina al tiempo que asistía a un montón de fiestas de té llenas de chicas de los ducados de mayor rango. Veo que todos han trabajado mucho en mi ausencia, dije. Supongo que ahora me toca a mí empezar a socializar. Lo que debo hacer primero es visitar la biblioteca para suministrar maná a Swartz y Weiss. Todos los reunidos colectivamente entrecerraron los ojos. Espera. ¿De dónde viene eso?, preguntó Wilfrid. Tu prioridad es la reunión con el príncipe Anastasios. Además, Klassenberg ha pedido que se le informe de tu regreso. ¿Cómo es que piensas en ir a la biblioteca, cuando tienes a todos los ducados de mayor rango preguntando por ti? También está la revancha Dieter que el profesor Raufen pidió al enterarse de tu regreso. No hay tiempo. Querremos celebrar al menos una fiesta de té para los candidatos a archiduque de otros ducados antes del torneo interducados. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo mientras todos enumeraban todas las cosas que tenía que hacer antes de poder ir a la biblioteca. Tener que meter tantas cosas en los pocos días que quedaban antes del torneo y de la ceremonia de graduación era completamente irracional, si me preguntan a mí. Me di la vuelta, con la esperanza de hablar de esto con Rillarda, y entonces recordé que había ido a guardar mi equipaje. Miré alrededor de la sala común, pero solo Justus parecía tener buenas respuestas para mí. Preferiría no tener que hacerlo, pero era el asistente de Ferdinand. Tanto Lutz como Benno también lo elogiaron. Seguro que puedo confiar en él para que me aconseje. Justus, dije. Parpadeó sorprendido desde su posición detrás de Traugot, ya que no esperaba que yo lo señalara. Luego se acercó y se arrodilló ante mí. Sí, milady. ¿Qué tengo que hacer primero? Si tuviéramos a Ferdinand aquí,
¿Qué enfoque crees que tomaría? ¿Se me permite hablar libremente? No tenemos un supervisor de dormitorios en el que confiar. Puedes hablar no como asistente de Traugot, sino como erudito de Ferdinand. Entendido. Como desee, milady. Aprendiz, deme su horario. Justus tomó el horario de Harmut y luego bajó los ojos pensativos. Lo que tenemos que confirmar primero es cuánta gente se puede movilizar en esta próxima temporada de convivencia. ¿Se han completado los preparativos para el torneo interducado? Yo no había estado presente, así que miré alrededor de la sala en busca de una respuesta. Wilfrid, sus asistentes y Harmut fruncieron las cejas. No. Para ser sinceros, no hemos tenido tiempo ni mano de obra, dijo Wilfrid. Hemos hecho algunos progresos, pero los preparativos están lejos de estar completos, añadió Harmut. Justus contó con los dedos los días que quedaban y murmuró en voz baja. Parece que tenemos poco tiempo, antes de dirigirse a todos los reunidos. Muy bien. Todo el mundo, excepto Milady y sus asistentes, deberían dar prioridad a la preparación para el torneo interducados, ya que los Aux de otros ducados van a estar presentes. Wilfrid, dirige los preparativos con tus asistentes. Justus vio cómo Wilfrid y sus asistentes asentían en respuesta, luego volvió a centrar su atención en mí. Milady, su mayor prioridad es trabajar en toda la socialización atrasada. Le sugiero que primero solicite una reunión con el príncipe. Tras eso, debería enviar ordenanza a los ducados mayores que intentaron reunirse con usted, y anuncie su regreso, tanto como el hecho de que Ehrenfest organizará pronto una fiesta de té. Una vez establecida la fecha de tu encuentro con el príncipe, podemos decidir la fecha de la fiesta de té y enviar las invitaciones a todos los demás ducados. Podemos terminar el grueso de la socialización de una sola vez, haciendo que participen tantos ducados como sea posible. Ya podía sentir que se me quitaba un enorme peso de encima. Con un plan tan concreto, podría asegurar al menos un poco de tiempo en la biblioteca. Puedes ir a la biblioteca para reponer el maná de Swartz y Weiss cuando sea el momento adecuado, dijo Justus. Por supuesto, eso es todo lo que harás allí, no tendrás tiempo para leer. Es posible que ducados mayores te convoquen incluso cuando se anuncie nuestra próxima fiesta del té. Además, teniendo en cuenta cuántos vamos a perder por los preparativos del torneo interducados, Ehrenfest no tiene margen de maniobra para permitir que tantos de sus asistentes se queden contigo en la biblioteca. ¿Entiendes mi posición? Sí, concedí. Ir a la biblioteca significaba llevar a varios de mis asistentes, lo que los dejaba fuera de servicio. No podía pasearme solo. Wilfrid miró a Justus, sorprendido de que me impidiera entrar en la biblioteca de forma tan casual. Luego me miró a mí, preocupado por si estaba a punto de explotar. Pero, por supuesto, incluso yo podía mostrar cierta contención cuando estábamos en una situación tan desesperada. Estaré bien, hay libros aquí en la residencia que puedo leer. Aunque preferiría estar encerrada en la biblioteca. Justus, ¿qué pasa con la petición de Dunkelfelger de una revancha? Preguntó Wilfrid. Justus levantó una ceja. Ni siquiera vale la pena pensar en eso. Naturalmente, nos negaremos. Tiene que haber algún tipo de malentendido para que el profesor Raufen desafíe a Lady Rosamine. A diferencia de Lord Ferdinand, ella no es una aprendiz de caballero, y como alguien de primer año, no está destinada a participar en juegos de Dieter. Los tiempos han cambiado, y el Dieter es ahora un deporte para los aprendices de caballeros, así que no deberíamos tener ningún problema para rechazarlo. Por suerte, el torneo interducado se acerca rápidamente. Justus, que había asistido a la academia al mismo tiempo que Raufen, rechazó de plano la idea de una revancha. Tenía toda la razón al hacerlo, pero seguramente rechazar a un ducado de mayor rango no sería tan fácil. Entonces dije, sin embargo, esta es una petición de Dunkelfelger. ¿Cómo vamos a rechazarla? Dejaremos eso a la profesora Irchur. No solo entra dentro de sus funciones, sino que además tiene mucha experiencia en rechazar a Raufen desde los días en que Lord Ferdinand asistía a la academia. No le supondrá ningún problema. Ah, sí. Justus era el asistente de Ferdinand. ¿Pero cómo le pedimos a la profesora Irchur que lo haga? Preguntó Wilfrid,
claramente preocupado. No quiere salir de su laboratorio. Justus tuvo una respuesta inmediata. La profesora Irchur estará dispuesta a trabajar para nosotros si utilizamos los paquetes de Lord Ferdinand como moneda de cambio. Es un activo muy valioso cuando se utiliza adecuadamente. Después de todo, tiene el talento suficiente para haberse unido a la soberanía. Ferdinand había sido retado a juegos de Dieter sin parar en sus días de escuela, y como Irchur había querido seguir utilizándolo como ayudante de laboratorio, al parecer se había enfrascado en constantes batallas con Raufen en las que los rechazaba a todos. Parecía que asegurar otra victoria sería fácil. De repente pareces tan fiable, Justus, murmuré. Oh, ¿qué pensabas de mí antes? Pensaba que eras un bicho raro que iba por ahí haciendo lo que le interesaba, incluso hasta el punto de travestirse para reunir información. Justus esbozó una sonrisa socarrona, como si hubiera leído mis pensamientos. Reunir información es mi trabajo, ¿sabes? Dijo en voz baja. Eso era cierto, pero por lo que había visto, para él era más un pasatiempo que otra cosa. Para ser sincera, no podía creer que fuera tan competente. Ahora sabía por qué Ferdinand lo apreciaba como asistente a pesar de ser tan raro. Ahora bien, milady, discutamos la reunión con el príncipe y la fiesta del té en otra sala, dijo Justus, haciendo que Lieseleta saliera de la sala común para conseguir una sala de reuniones para nosotros. Luego miró a Wilfrid y a los demás. Todos los demás, divídanse en grupos según su profesión y reúnanse alrededor de los asistentes de Lord Wilfrid para discutir el próximo torneo interducados. No tenemos tiempo que perder. Piensen y actúen con cuidado, de manera que todo su tiempo se aproveche al máximo. Una vez que Justus hubo concluido su discurso, y de una manera muy Ferdinand, todos comenzaron a moverse para seguir sus instrucciones. Pensar que tener un adulto competente que pudiera dar instrucciones claras sería una gran ayuda. Para cuando Lieseleta vino a buscarnos, los aprendices de caballero, los aprendices de eruditos y los aprendices de asistentes se habían dividido en grupos para discutir el torneo interducados. Tenían la energía de un aula antes de un día de campo o un festival cultural. Los observé disimuladamente mientras salía de la sala común y entraba en la sala de reuniones cercana que se había preparado para nosotros. Invitar a todos los ducados a la vez dará lugar a un evento de mayor envergadura que el previsto inicialmente, dijo Justus. Si no contamos con la ayuda de Lord Wilfrid el día de la celebración, creo que las cosas le resultarán bastante difíciles, teniendo en cuenta que ha pasado tan poco tiempo con los demás estudiantes. Seguramente estará dispuesto a ayudar solo un día, respondí. Entró Rillarda, que había terminado de preparar mi habitación, y discutimos sobre el lenguaje adecuado que debía utilizarse con la realeza. Luego envié un ordonanza a Anastasios, informando de que había regresado y que quería concertar una reunión para entregar la horquilla. Mientras esperábamos una respuesta, informé a Harmut y a Filine de que Elvira y yo nos encargaríamos de continuar con el crecimiento de la imprenta de Ehrenfest. También les dije que Justus se encargaría de la formación de los aprendices. Como se trata de una industria nueva, es importante que el próximo AUP participe en sus maquinaciones, les expliqué. Por esa razón, participarán los eruditos de Wilfrid, Charlotte, Melchior y mi aprendiz, así como los eruditos enviados por los jefes que ya tienen experiencia trabajando con plebeyos. Lady Rosemaine, ¿realmente voy a participar en un sector tan importante? Filine se atragantó con voz temerosa. Al ver su rostro pálido y sus vacilantes ojos verde claro, recordé de repente algo que me había dicho Damuel, que había soportado mucha envidia por haberse convertido en mi caballero guardián y por haber hecho crecer tanto su maná a pesar de ser un simple ley noble. Filine también era una ley noble, así que a ella también le tenía que pasar lo mismo. Si temes las consecuencias de participar en la imprenta, puedo hacer que otros cumplan el papel, dije. Eso no será necesario. He resuelto hacer libros con usted, Lady Rosemaine. No le daré la espalda a esa decisión, respondió Filine, con los puños cerrados con determinación. Esas mismas manos temblaban de miedo, pero su voz era clara y fuerte. No pude evitar sonreír ante su convicción. Harmut, yo misma haré lo que pueda, pero por favor, vigila que Filine no se enemiste con los otros eruditos. Como desees, respondió Harmut.
Les dije a Harmut y a Filine que iban a ser formados para ser figuras clave en la industria de la imprenta, y que tendrían que aprender de Justus durante el corto periodo que estuviera aquí. Fue entonces cuando volvió el ordonance. Ven mañana a la quinta campana. Deseo regalar la horquilla a Eglantine lo antes posible. Llegó la voz de Anastasios. El mensaje se repitió 3 veces antes de que el pájaro blanco volviera a ser una piedra fea y amarilla. Envié mi respuesta de confirmación y luego me volví hacia Brunilde y Lieseleta. Si mi encuentro con el príncipe Anastasios es mañana, ¿cuándo podremos celebrar la fiesta del té? Tenemos que escribir las cartas de invitación en consecuencia, ¿correcto? Creo que será posible en 5, no, 4 días, dijo Brunilde. Terminar la fiesta del té cuanto antes sería ideal. Nuestros visitantes necesitarán prepararse para el torneo de interducados igual que nosotros. Y, por cierto, tenemos que prepararnos también para la graduación de Angélica, ¿no? Miró a la chica en cuestión, mientras Lieseleta asentía con firmeza. He traído mi traje, dijo Angélica, con la cabeza inclinada en una vaga confusión. No creo que haya que hacer nada más. Las cejas de Brunilde se alzaron con rabia. ¿No necesitas prepararte para el escenario lo más posible? Has sido bendecida con tanta belleza, sería un desperdicio no lavarte el pelo con rincham y adornarte con horquillas para resaltar las tendencias de Ehrenfest. Hermana, padre y madre me informaron de que aún no has decidido tu peinado, maquillaje y demás. Utilizaste el servicio de guardia en el templo para escapar de estas discusiones, ¿no? La observación de Lieseleta hizo que Angélica bajara los ojos con tristeza. Sus largas pestañas proyectaban pequeñas sombras sobre su rostro, haciéndola parecer la viva imagen de una joven herida, pero en realidad, esa era la cara que ponía siempre que se sentía perezosa. Yo me había vuelto bastante buena para ver a través de sus expresiones engañosas, y por supuesto, Lieseleta era igual de buena, ponía una cara de exasperación y luego esbozaba una sonrisa cómplice. Escogeré un peinado que le convenga perfectamente, hermana, así que al menos actúa bien ese día. Si tú lo dices, Lieseleta. Me portaré bien, dijo Angélica con un asentimiento verdaderamente melancólico. Era la viva imagen de una princesa apenada que se casaba con otro país por razones políticas, emparejada con un hombre por el que no sentía nada, pero todo era una actuación. Por cierto, aunque era muy perezosa cuando se trataba de asuntos formales, era una caballero guardián muy dedicada. Invertía mucho tiempo en fortalecer la piedra fey de su armadura de caballero y en bordar los círculos mágicos de su capa. Sé que no te importa mucho llevar nada que no aumente tu potencial de lucha, hermana, pero no debes avergonzar al hombre que te va a acompañar, continuó Lieseleta. Parpadeé varias veces y luego miré a Angélica. Lieseleta no había mencionado allí a su padre o abuelo, había dicho el hombre. En otras palabras, Angélica tenía un acompañante real. ¿Quién es el acompañante de Angélica? Pregunté. No es de la familia, supongo. ¿Qué? ¿Lady Rosemaine no lo sabe? Hermana, ¿no le ha dicho a nadie más? No he oído nada. Lieseleta me miró, luego a Angélica y después a todos los demás. Al ver que su hermana ponía una expresión de desconcierto, como si esto no tuviera nada que ver con ella, frunció el ceño con profunda preocupación antes de forzar una sonrisa poco convincente. Si nadie lo sabe, supongo que puede ser una sorpresa divertida que esperar. ¿Quién será la cita de Angélica? Ahora sí tengo mucha curiosidad. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.